Creo que nada describe con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que su deseo por cumplir y por hacer la voluntad de Dios. Ustedes deben recordar que Jesús dijo que nadie entraría al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y no está hablando de perfección, está hablando de intención y continuidad en esa intención. Esto mismo explica el dolor de un cristiano al desobedecer a Dios. Pablo dijo al respecto: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Se estaba menospreciando porque estaba avergonzado de fallar a Dios, de no cumplir su voluntad. En contraste, podemos entonces decir que el desinterés marcado e indiferente a hacer la voluntad de Dios es una prueba inequívoca del que no es un verdadero hijo de Dios. Todo este palabrerío en dos expresiones, todo alrededor de hacer la voluntad de Dios. El que tiene una conversión genuina tiene sed de cumplir. El que no la tiene, le importa un comino la voluntad de Dios. Y no se trata de temor a las consecuencias, porque algunos no es que quieran obedecer, no es que deseen obedecer, tienen miedo a las consecuencias, o ellos hablan de que no es conveniente. No, esta vez estamos hablando de un sentimiento, el deseo de cumplir versus el deseo de no cumplir. Santiago demuestra todo esto en dos argumentos para recalcar que hay quienes creen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Luego afirma la actitud del verdadero cristiano. Si nosotros aplicamos términos académicos, diríamos que en el primer argumento Santiago anuncia un ateísmo práctico y que en el segundo menciona un teísmo propio. Se los explico luego. Finalmente, contrasta estos dos argumentos negativos con una fe genuina. En nuestro estudio de hoy veremos esos dos argumentos, rogando a Dios no estar implícitos en ninguno de ellos. Y si fuera así, quiera Dios que nuestro corazón se quebrante para salir de ahí y tener un cambio positivo. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La necedad de vivir indiferentes a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, por favor, cuando lo encuentran se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro estudio de hoy, la necedad de vivir indiferentes a hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, vamos hasta el verso 13. ¿Listas sus Biblias? Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta ahí oramos y leemos, hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestro diario vivir y que sea tu palabra la que provoque cambios en nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. La ilustración que Santiago aborda para clarificar sus argumentos es la de un hombre de negocios
de éxito, un comerciante. Esto era sin duda conocido para todos sus lectores, puesto que esta carta fue escrita a judíos en dispersión, pero al igual que hoy día, esa era una raza que había alcanzado muy buenas posiciones en el mercado de Asia y de Europa. Y desde luego, los cristianos, algunos de ellos, también habían alcanzado buena posición en el mundo de los negocios. Ellos eran conocedores de esta ilustración y dice que un hombre de negocios planifica y busca las mejores estrategias para hacer sus negocios. Y desde luego que eso es bueno. Sin embargo, hay un problema grave en esa planificación. Eso es lo que vamos a estudiar a través de los dos argumentos con los que Santiago condena la presencia de muchas personas en las iglesias, pero sin una conversión genuina. Insisto, están ahí para cumplir el ritual por costumbrismo, por obligación romántica, por deportes, por lo que fuera, pero salvos no son. Lo repito, salvos no son. Y hay muchos en las iglesias que son asistentes frecuentes. Mire que no estoy diciéndoles cristianos, no lo son. Y si alguna vez usted dudó si usted en realidad es una persona salva o no, este es un buen momento para corroborarlo. Los argumentos de Santiago nos dejan el panorama tan claro que, a no ser que usted quiera engañarse a sí mismo, no sería capaz de verlo. Repito, Santiago no se opone a la planificación en lo absoluto, y la Biblia tampoco. Lo que hace es ocupar un error de planificación para reforzar sus argumentos. Dije que a través de dos argumentos. El primero, los estudiosos le llaman a esto ateísmo práctico. Sabemos que ateísmo es una palabra compuesta. A significa sin y teísmo se refiere a Dios. Entonces, si unimos la frase ateísmo práctico, se traduce sin Dios, pero de una forma muy práctica. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a retomar el ejemplo de la planificación. Y si ustedes quieren revisarlo de nuevo, mientras yo pregunto, en buena hora, están en los versos del 13 al 14 lo que yo voy a preguntar. Si fuera un plan escrito y muy moderno, tendríamos que decir cosas como tiempo, lugar, duración de lo que están planificando. ¿Qué más menciona en el verso? El rubro o el tipo de empresa. Todo esto está incluyendo en el ejemplo que Santiago toma, y finalmente se refiere a las metas. Ahora, si no lo lograron ver, una vez más vean el verso 13, el verso 14 y díganme, en este plan de trabajo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuáles son las metas? Revisen una vez más. Dice el verso 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué trae el día de mañana. Bien, ya leímos todo eso y está implícito en ese verso el tiempo. Les pregunto, y los que son administradores con mayor facilidad, ¿cuánto tiempo? ¿O cuál es el tiempo? Hoy y mañana, dice. Bien, hoy y mañana. Luego pregunta el lugar. ¿Cuál es?
¿Cuál es el lugar? Tal ciudad. No es importante, pero sí sabemos que es una ciudad. El nombre no es importante. Luego, la duración. ¿Cuánto? 1 año. Nuestro proyecto dura 1 año. La empresa, el rubro, ¿cuál es? Traficar. Y no entiendan esto como algo ilícito. Traficar, traducido al español de forma literal, del griego al español, sería comerciar. Entonces el rubro de ellos era un comercio. Ellos eran comerciantes. Comerciar. Finalmente, las metas, ¿cuáles son? Ganar. Bien. Les pregunto, ¿es esto un buen plan de trabajo? ¿Es un buen plan de trabajo? Escribir cuándo queremos hacerlo, dónde lo haremos, cuánto tiempo emplearemos en ese proyecto, qué rubro es el que vamos a trabajar y las metas, el dinero que pensamos alcanzar. ¿Es un buen plan? ¿Sí o no? Pero tiene un grave problema, gravísimo problema, en principios de administración. ¿Cuál es ese gravísimo problema? Dios no está en ningún sitio ahí. Y Santiago dice, humanamente hablando, esto parece que es un buen plan, pero si usted no toma en cuenta a Dios, esto no le sirve para nada. A esto los estudiosos le llaman ateísmo práctico. Un hombre o una mujer que viven sin incluir a Dios en su existencia. No es que pondrán un rótulo en su casa diciendo, no toquen la puerta a los religiosos, no creemos en Dios. O se pondrán algo en la frente para identificarse como ateos. Ellos lo hacen de forma práctica, no incluyen a Dios en nada en su vida. Para ellos, la voluntad de Dios ni siquiera es algo que se preguntan. Y son cristianos, dicen ellos. Ahora Santiago está diciendo, hay muchos ahí en la iglesia que se dicen cristianos porque van a un culto o a dos, porque alguna vez hicieron alguna profesión, porque de vez en cuando cumplen rituales, pero revisen sus vidas, dice Santiago. Usted hace planes casi para todo en la vida. Está pensando qué es lo que este año hará con sus negocios o sus estudios. Ha pensado dónde lo hará. Algunos todavía más emprendedores están pensando en ampliar sus negocios o crecer más en sus metas académicas. El tiempo que ocuparán lo han definido y son tan organizados que en sus agendas están aún detalles, metas y cosas parecidas. El rubro lo tienen bien claro en qué quieren comerciar o en qué quieren ocupar su tiempo. Las metas saben hasta dónde quieren llegar. Fantástico. Pregunta Santiago, cuente dónde está Dios aquí. Todos los que están esta noche aquí, cuéntenle a Dios en qué lo incluyeron. Y entonces sabrá si usted no es un ateísta práctico. Dije antes, no ponen un título de ateos, solo excluyen a Dios. Y quiera Dios que no sea el caso, pero aquí quizás sabemos algunos que hemos pensado muy bien cómo vamos a ampliar nuestras finanzas este año, cómo vamos a empujar esto, lo otro, cómo queremos hacer esto en nuestra familia. Tenemos tantos planes. ¿Cómo es que no incluyó a Dios en ninguno? Y espiritualmente hablando, si no fuera porque el predicador mencionó que usted a Dios no lo ha tomado en cuenta, ni se le hubiera ocurrido. Yo dije al inicio de este estudio, quiera Dios que esto sirva para que los que estamos en estas condiciones
Tomemos la reflexión de salir de ahí y buscar una conversión genuina y no una pantomima religiosa, que no es del todo mala, porque esa pantomima le obligó a estar aquí. Y cuando digo pantomima es porque vino obligado, porque sus padres lo obligan o su pareja lo obliga. Vino empujado porque usted tiene costumbrismo religioso o porque tiene miedo de las consecuencias si no viene. Pero que usted tuviera sed de Dios, de estudiar la Biblia, de darle seguimiento a la carta de Santiago, de leerla de principio a fin, por favor, no se engañe usted mismo. Usted sabe que su corazón está distante de todo eso. Y tan distante de eso como está distante de Dios. Y prueba de ello es esto. Ahora, si alguien todavía dice, pero ¿por qué esto es tan grave? Santiago explica, porque la vida es como la neblina, se desaparece de la nada. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos y eventos, personas en medio, pero usted y yo no tenemos control de ninguno de esas cosas. Entonces, ¿cómo es que hacemos a un lado al único que sí tiene control de todo eso? Y no lo tomamos en cuenta. Ahora, si alguien quiere ejemplos, voy a citar algunos de la vida diaria. Voy a referirme en cada uno de estos puntos. En los últimos años, y por respeto y ética me reservo su nombre, pero nuestro país tuvo en los últimos años un empresario que su nombre era muy aplaudido en casi todas las esferas económicas, sociales y humanistas, porque se escuchaba que era un hombre de bien y que en sus empresas siempre estaba tratando de hacer obras sociales, sus empleados estaban complacidos, y estoy hablándoles de alguien con muchísimo dinero. Era, si no dueño, de los máximos accionistas de uno de los bancos más grandes. Y no sé si fue salvo o no, yo solo estoy refiriéndome a él como un gran empresario, que es lo único que sé por lo que los diarios enseñan. Pues bien, su nombre incluso sonó más de alguna vez en la palestra política, y parece que en todos los extremos lo aplaudían como un probable candidato a presidente, por su humanismo, por sus empresas de éxito, por su personalidad, etcétera, etcétera. Murió antes de cumplir 50 años de un cáncer terminal. Y eso fue cuestión de meses. La noticia apareció y ¡pum!, se acabó. Insisto, no sé más que esto de él, y no digo que él nunca tomó en cuenta a Dios o no, yo no sé sobre eso. Solo estoy diciendo como un ejemplo que la vida es como la neblina, que tengo 44 años y estoy pensando que hay varias cosas en la vida que quisiera hacer y pienso que todavía no soy un hombre mayor. Pero este hombre del que yo hablo no había cumplido los 50. O sea que estábamos muy cercanos. Y a pesar de que todo esto lo tenía, se supone, en sus manos, se desvaneció. Y eso es lo mismo con mi propia vida. Santiago no está diciendo que yo no haga una planificación de mi vida. Debo hacerla. Pero es muy insensato no tomar en cuenta a Dios en esa planificación, porque yo no sé si tengo mañana. Tampoco sé si voy a contar con esa ciudad o no. Porque todos sabemos cómo en este país, en cuestión de meses, la delincuencia hizo que la plusvalía se fuera a pique. Y hay tantas zonas en este país con casas abandonadas. A lo mejor aquí hay 5 o 10 familias que sus casas están tiradas. Nadie va a comprarlas porque han tenido que huir de ahí por extorsión, por renta, y esa casa fue el sueño de sus vidas. Pero eso se desapareció en meses.
Estoy poniendo ejemplos. Lo mismo sucede cuando hablamos de duración. ¿Por qué vamos a hablar de duración si es una variable que no podemos controlar en cuanto a los negocios, en el rubro? Yo no sé sobre otros países, pero en este país los negocios van y vienen y de pronto vemos empresas que están empujando de forma increíble y días o semanas más tarde en total bancarrota. Metas. Entonces Santiago nos dice, ¿no le parece que si usted se la lleva de un hombre muy práctico, es muy insensato en que haga planes sin incluir a Dios? Ahora, yo no estoy tratando de convencerle de la insensatez de planificar sin tomar en cuenta a Dios. Yo estoy diciéndole que Santiago demuestra que un hombre que no conoce a Dios no lo toma en cuenta en sus planes. Así es que ahora usted sea un hombre de negocio, sea una ama de casa o sea un muchacho, respóndase. Usted ha tomado en cuenta a Dios en su vida. Esos planes grandes con los que sueña, Dios está ahí. Usted se preguntó, ¿será este el tiempo de Dios para yo hacer esto? He orado. ¿Será que Dios quiere que yo me mueva hacia esa ciudad? Si yo pierdo el congregarme, pierdo mis amigos en Cristo, ¿será esto de Dios o no? ¿Le ha preguntado? En cuanto a el tiempo que va a estar ahí, una simple enfermedad nos hace recordar que nosotros no tenemos el año 2013. Ejemplos tan triviales como estos. ¿Ya se dieron cuenta que el periódico ya anunció los planes de Semana Santa para la vacación? ¿Es que no les parece que fue ayer la vacación de diciembre? Pero ya es Semana Santa. Y díganme si yo exagero, pero una vez Semana Santa pasa, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Es que acaso se terminó el año? Es ridículo, predicador, lo acabamos de empezar. Pues no pareciera. Usted tiene control del tiempo. No lo tiene. ¿Y para qué dirá alguien todavía sin visión? Voy a ponerme metas y todo eso está fuera de control. Oiga, si usted pone su confianza en Dios y le toma en cuenta, no todo está fuera de control. Pero eso es únicamente para alguien que realmente confía en Dios y ama a Dios y quiere hacer su voluntad. Los que no, por más que yo grite esto, no les importa un comino. Y quisiera hacer énfasis en este argumento porque el que sigue, yo diría que hay muy pocos en la iglesia con el ejemplo que sigue, o quizás ninguno. Pero temo que pueden haber muchos en el primer ejemplo. Hombres y mujeres que ahora están aquí, por quién sabe qué razones, pero sed de cumplir la voluntad de Dios, de conocerla, de empaparse de esto, de poner sus lentes e investigar, de consultar a Dios y ponerlo en cuenta en su vida. Temo que muy pocos. Y quiera Dios yo esté equivocado. Si estamos en este primer ejemplo, pues hoy es un buen día para pedir perdón y empezar a poner a Dios en el primer lugar en nuestros planes. Segundo ejemplo o segundo argumento que Santiago toma, el verso 16, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia es mala. Esto los estudiosos le llaman teísmo propio. No niegan, ni evaden, ni esquivan la existencia de Dios. Al contrario, la reconocen y blasfeman contra ella. Oiga, yo no vi ninguna blasfemia aquí
Claro, se jactan y de manera soberbia dicen a los cuatro vientos: yo sé que hay un Dios verdadero, yo sé que debí tomarlo en cuenta, yo sé que es importante, pero me importa un comino, me burlo de no tomarlo en cuenta, aunque no se lo digo a nadie, pero sí de forma bulliciosa demuestro que Dios no me importa. Dije que dudo que en la iglesia haya personas así. Regularmente no están en la iglesia quienes tal cosa hacen. Se regocijan en hacer a un lado la voluntad de Dios. Son como ese mercader que va de pueblo en pueblo vendiendo productos falsos. Seguro que encontrará incautos y tontos que caigan en sus redes. Y una vez han caído y los ha defraudado, se burla de que los defraudó. Pues bien, algo como eso es el teísmo. Están diciendo: ¿qué me importa lo que Dios piense? Y si quieren casos típicos que ejemplifiquen lo que Santiago dice, creo que los más a nuestro alcance serían los cantantes de rock pesado. Sería algo así como el ejemplo típico. ¿Por qué me refiero a ellos? Es que estos reconocen que hay un Dios verdadero, pero escriben canciones para ofenderlo y para blasfemar en su contra. Quizás eso es como el ejemplo extremo, porque hay otros compañeros de trabajo que dicen: mira, si me vas a hablar de religión, mejor no hablemos. No quiero saber nada de Dios, ni de Biblia, ni de tu fe. Por favor, no toquemos ese tema. Y es triste cómo personas que se dicen amar a Dios y amar a hacer su voluntad, disfrutan compartiendo con personas que dicen tantas groserías respecto a Dios. Yo no sé usted, pero crecí en un ambiente en donde nadie debía insultar a su mamá. En esa cultura, el peor insulto que podíamos recibir es que alguien insultara a nuestra mamá. Entonces eso cría una especie de filosofía en donde yo no puedo estar cerca de alguien que está insultando a mi mamá. Si alguien insulta a mi mamá, me está insultando a mí y tendrá problemas. Bueno, si crecí con eso, ¿cómo es posible que voy a estar cómodo con personas que insultan a mi Dios? Y yo todavía quiero estar en esa mesa o salir con esas personas y escuchar sus sociedades y sus obscenidades. Simple, porque yo no soy un convertido de forma genuina. Ellos lo hacen porque están igual que los músicos de rock pesado. Ellos en realidad, en forma abierta, blasfeman contra Dios. Usted y yo parecemos no entender la gravedad de compartir con personas. Y no es que estamos interesados en llevarlos a Jesús, disfrutamos su estilo de vida y hasta lo anhelamos, porque Dios no está en nuestros planes. Alguien que tiene a Dios en sus planes no admira a los que no aman a Dios. Querrá quizás un poco de su dinero, querrá quizás un poco de su disciplina, de su activismo, o qué sé yo, cosas materiales, pero no querrá compartir su vida. No disfrutará estar con él o con ellos, los que aman a Dios. Sean jóvenes o sean viejos, mujeres u hombres. Si alguien ahora dice, mire, esto es parecido a David porque David hacía cosas tan horrendas,
Cuidado. En efecto, David hizo cosas peores, según usted, que los músicos que escriben blasfemias. Usted dice, David asesinó. Eso es peor. Cuidado, Yo no soy quien para establecer una escala jerárquica de qué es más grave o no delante de Dios, pero sí puedo decirle que David, después de que cometió ese asesinato, su corazón estaba hecho pedazos. Estaba avergonzado, arrepentido, tratando de que la tierra se lo tragara y retroceder el tiempo para no repetir su terrible error. Estuvo tan pero tan avergonzado que dice en uno de sus salmos que nunca envejeció tanto como en esos meses que siguieron al asesinato. Su vida era miserable. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado de haber fallado a Dios. Él no estaba publicando, yo soy el rey, mato a quien quiera. Todos los reyes de las naciones vecinas tenían en sus manos el control de la vida y la muerte, según ellos. Nadie les refutaba ni les criticaba por eso. No era lo mismo para David. Entonces él sí amaba a Dios, él no quería ofenderlo, lo hizo y trajo consecuencias graves a su vida y a las de su familia por su insensatez y por su pecado, pero no es el caso del que ahora referimos. El caso de los que ahora referimos, abiertamente, Dios les importa un comino. Oro que no sea su caso, pero juzgue usted que está por primera o por quinta vez con nosotros. Admito que no soy un buen predicador, admito que a lo mejor los minutos están corriendo demasiado largos, admito que usted tiene su propio modo de pensar, pero aún con todo eso, usted sabe que necesita a Dios. Pero sabiéndolo, prefiere no aceptar a Cristo como su Señor. Le pregunto, después de lo que hemos estudiado, ¿usted está como estos o no? No, mire, yo no es que blasfeme, de acuerdo, pero hace a Dios a un lado. No, yo no lo hago a un lado. Pero si usted no quiere orar, no quiere abrir su corazón con fe. Es que yo tengo religión. ¿Y quién le preguntó por religión? Sea honesto u honesta consigo misma. ¿Cuánto tiempo tiene de ni siquiera orar? Y usted dice que es religioso. No es nada. Y nadie le habló de ser religioso. Y los que decimos ya ser cristianos y ser parte de esto, por favor, por su propio bien, reconozca si la voluntad de Dios es algo que a usted le importe. Por eso estoy aquí, predicador, porque me importa. ¿Está seguro? ¿No será que si no lo hubieran obligado sus papás, su esposa, su esposo, o el costumbrismo, o la razón de hacer deporte, usted aquí no estaría? ¿Quieren ejemplos? Los ministerios deportivos tienen personas que tienen años, pero años de estar aquí. Y cada vez que no hay jornada deportiva, ellos no vienen. Y es una verdadera tristeza que haya líderes en la iglesia que conocen esto y permitan que esas personas sigan en sus equipos robándole espacio a personas que todavía no han oído del Evangelio. ¿Y sabe qué? Esos líderes tampoco les importa lo que estoy diciendo, porque hacer la voluntad de Dios para ellos no es importante, es importante ganar, no llevar personas a los pies de Cristo. Eso es lo que Santiago nos está gritando. Ahora, dice al final de sus argumentos que hay una actitud correcta. Vea el verso 15.
4:15. En lo cual, es decir, en lugar de todo esto, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, en simples palabras, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Tómele en cuenta en cada cosa, aunque parezcan trivialidades. Piense antes de cerrar un negocio que usted piensa: esto no es importante. ¿Qué va a opinar Dios de esto? Hay algo que me frustra porque no es importante, pero lo ilustra. Como son muchas las veces que salgo tarde de la iglesia, y son muchas las veces que nadie en nuestra familia quiere llegar a cocinar nada, tenemos que comer fuera. Y siempre vamos a algún lugar en donde sea barato y en donde nos atiendan rápido. Queremos llegar antes de las 12 a dormir. Y es normal, en esa hora ya nadie quiere atender a nadie. Y menos en los lugares que no son caros. Es más, cuando entro, parece que los dependientes me ven: ¿y qué viene a hacer? ¿Por qué no se larga? Ya estábamos cerrando. Y nos atienden mal. Y son tantas las veces que me dan ganas de ponerme de pie e irle a decir al que está de gerente: mire, yo estoy pagando por esto. Y usted dirá: es lo justo, usted está pagando por eso. Pero sabe que siempre siento que hay por ahí un ángel que me está regañando, que me dice: ¿y qué si esta señora es cristiana? O si esta señora te va a escuchar en alguna radio y cuando sepa que vos sos va a decir que no quiere nada con el evangelio. ¿O qué si esta señora tiene a sus bebés enfermos y vos solo porque tenés prisa en comer y porque crees que pagaste? Y tengo que estar peleando conmigo mismo: ¿exijo mis derechos o me callo? Puede sonar a una trivialidad, y lo puse no porque me pasa, para ponerme como buen ejemplo. Solo lo puse porque hoy no se me ocurre otro mejor ejemplo en decir esto. Es algo trivial, pero Dios está en todos esos detalles. Y si yo no soy capaz de poner a Dios en esos detalles, no soy capaz de poner a Dios en detalles grandes. Y como mi deseo se supone era cumplir la voluntad del Señor, entonces tengo que decir mientras estoy ahí: bueno, quizás el Señor no quiere que yo haga esto, Él quiere que mejor me calle. Él quiere que mejor coma con prudencia y que me espere. Dije que no es porque lo hago, porque muchas veces no lo hago. Solo insisto, estamos poniendo a Dios en cada cosa en nuestras vidas. Es que sí nos importa. Puse un ejemplo trivial, pero ahora pensemos: si usted es una persona soltera, acostarse con otra persona, ¿le toma a Dios en cuenta en eso? Si es una persona casada, peor aún. Si se trata de hacer negocios y está a punto de cometer algo ilícito y defraudar a alguien y que vaya a pagar las cuentas ese alguien por otro lado, ¿estamos tomando a Dios en cuenta? La actitud que ratifica que hay una conversión genuina es que hay un sentimiento genuino de obedecer a Dios, aunque a veces fallamos, y cuando fallamos nos duele y queremos corregir y buscamos la forma. Eso incluso también anuncia adoración, porque no estoy bien por haber hecho esto. Qué bueno que todos o la mayoría de ustedes hayan planificado este año, pero qué necio fue que algunos de ustedes, y quizás muy pocos, no tomaron a Dios en cuenta. No tienen ningún plan para cosas espirituales. Nada.
Y qué bueno que ahora Dios nos lo dice. Me pregunto qué cosas puede decir un predicador para que esa triste realidad cambie. Cuando era pequeño pasaba por el Palacio Nacional algunas veces con mis papás y se acuerdan cuántas avecitas llegaban a anidarse ahí en los alambres de alta tensión. Yo no sé si todavía llegan o ahora se las han comido, no me sorprendería, pero a mí me encantaba de niño ver tantas aves ahí. Y siempre me pregunté, y hasta que llegué a la universidad me quité la duda. ¿Y cómo es que no se achicharran en esos cables? A uno de los catedráticos le pregunté, y aunque hice el ridículo, porque se suponía que a esa altura debería saber, él me dijo, es que está nada más en una línea. Si esa avecita pone una pata en una línea y la otra en la otra, es pollo rostizado, me dijo. En una sola pues no va a conducir esa electricidad. Estoy diciendo esto porque pensé que en el cristianismo es algo parecido. Hay quienes creen que pueden tener un pie en las cosas de la iglesia y otro pie en las cosas del pecado. Y podemos jugar. Hoy me quedo aquí, otra vez allá. Uno de estos días no se va a dar cuenta y va a poner los pies donde no debe. Y fue como haber jugado con fuego. Van a haber terribles consecuencias. Y oro a Dios que en ninguno de esos casos sea que personas no han sido convertidas genuinamente, porque entonces ni siquiera serán salvos. Pero es algo que solo usted puede analizar en su propia vida y ponerse a cuentas con Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y por ministrarnos. Te suplico, tu Espíritu haya tocado nuestras vidas y que podamos hacer cambios, y que si en medio nuestro hay personas que nunca antes vinieron a Jesús, tomen la mejor decisión de sus vidas y puedan hacer la oración. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados, sin importar si usted vino 1 o 10 veces a la iglesia, importa que usted y yo necesitamos al Señor. Si alguien dice, predicador, mire, yo quiero hacer esa oración, no voy a invitarle a venir al frente, que se ponga de pie, que le aplaudan. Eso es religión. Esto es entre usted y Dios. Abra su corazón, confía a Jesús de forma genuina. Y al igual que David, luchemos por no poner nuestros pies en 2 líneas. Que nuestro sentimiento genuino sea por obedecer, y que cuando nos equivocamos podemos arrepentirnos y restaurar en Jesús nuestras vidas. Si alguien esta noche dice, me gustaría hacer esa oración, donde está, le invito a que levante su mano y me deje orar con usted y por usted. Y la baja de inmediato. Nadie le va a pasar al frente ni nada parecido. Entre Dios y usted. ¿Habrá alguien? Alguien que levanta su mano y con convicción dice, quiero hacer la oración. ¿Alguien esta noche? Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hubo 1 o 2 personas que no, ruego que tu Espíritu ponga en sus corazones esa necesidad. Nos despedimos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos. Esposos Ochoa, si me regalan un minuto, por favorcito. Hermano Ulises y hermana Karina.